Bienvenidos, Shabbat Shalom, un descanso más en el cual el Señor nos llama a descansar en Él, venir a escuchar su palabra y recibirla con gozo para que ésta dé fruto abundante en nosotros y pueda a dar el fruto que el Señor necesita, que espera recoger en cada uno de nosotros. Acompáñenme a orar, por favor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, Yahweh Sebaot, bendito seas, Dios de toda la tierra y de todos los habitantes que en ella están. Bendito sea tu nombre, Señor, y exaltado sea por siempre. Venimos hoy delante de tu presencia, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestra suciedad, Señor, y reconociendo que necesitamos de ti para esa purificación constante que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Reconociendo, Señor, que tampoco sabemos nada y que lo que tú nos permites conocer de ti, Señor, nos ayuda a limpiarnos y a purificarnos y a crecer en el conocimiento de quién eres tú, Señor, para ir aumentando la fe y la relación que tú esperas que cada uno de nosotros tenga contigo, Señor. Bendito seas, Señor, por haber enviado a tu Hijo amado como propiciación, Señor, para que su sangre derramada nos limpiase de la transgresión, de la profanación que cada uno de nosotros hicimos, Señor, al apartarnos de ti, al ser rebeldes a tu instrucción, y que gracias a esa sangre, Señor, nos has reconciliado contigo, haciéndonos nuevamente cercanos para estar contigo, Señor, y prepararnos para la eternidad. Bendito seas, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, en esta porción del Shabbat que está por iniciar, vamos a dar lectura a unos versículos del capítulo 2 del Génesis, a partir del verso 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. No había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Yahweh Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara en el suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Entonces Yahweh Elohim moldeó al hombre de la tierra roja e insulfó en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Y plantó Yahweh Elohim un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Esta porción de la palabra es muy importante porque en este tiempo en el cual nos está llamando a una purificación, a un proceso de una limpieza, de una revisión constante de nuestro caminar, nos lleva a que el Señor desea que retornemos a los orígenes. En cuanto el hombre empezó a caminar, se desvió y durante el proceso se profanó. Por eso el Señor tuvo que enviar a su Hijo para limpiar esa transgresión, y ahora, a través de su sacrificio, Él nos está haciendo un llamado a retornar a la senda antigua, a las raíces hebreas de nuestra fe, para que retornemos a recuperar la comunión, la relación que había en un principio entre el ser humano y el Creador. Por eso hice la parada o la pausa en el verso 8, donde el Señor nos habla del huerto del Edén, donde ahí puso al hombre. Ahí es donde a cada uno de nosotros nos quiere retornar a esa relación primaria donde el Señor tiene un diálogo directo con la persona que creó, con el hombre, con el ser humano, donde vamos a ver en Escrituras donde Él habla que el ser humano tiene un encuentro con Él cara a cara. Y vamos a ver de lo que se trata esto, y vamos a analizar el capítulo de Números
1, donde ahí hay algo muy importante que vamos a ver, donde nos habla de censo, un censo que el Señor realiza, un conteo, donde hace una separación entre las diferentes tribus, que las agrupa en un sector y separa o excluye de ese censo en ese momento, en el capítulo 1, a la tribu de Leví. Y vamos a ver por qué lo hace. Es muy importante este caminar que el Señor muestra, porque en cada uno de los censos que vamos a darnos cuenta que menciona la palabra, pareciera que no tiene ningún significado, que no tiene ninguna importancia, pero hay mucha profundidad, mucha riqueza en este tipo de pasajes, donde el Señor nos está mostrando que el censo no solamente es un contar de las personas o un listado, sino que nos habla de una preparación, de una separación en la cual el Señor está analizando el interior de cada persona, cómo es nuestra condición delante de Él, cómo es que nosotros nos encontramos delante de su presencia, y esto es referente a nuestro pensamiento, nuestros actos. Para ello, vamos a ver el por qué el Señor marca con mucho hincapié sobre los censos y nos muestra que Él a través de ellos hace una auditoría constante a cada uno de nosotros. En la semana estuvimos analizando, dentro de la parashat que toca esta semana, el capítulo 1 de Números, donde se enlaza con el profeta Oseas en el capítulo 2. Y a través de esas escrituras, el Señor nos va mostrando cómo es que Él va mostrándonos esa condición que realmente cada uno de nosotros tenemos delante de Él. En la parashat de esta semana nos muestra que a través del peregrinaje por el desierto y la separación que el Señor hace de las tribus, donde excluye en este censo, en el capítulo 1 de Números, a la tribu de Leví, lo hace con un propósito, donde la tribu de Leví fue separada por un suceso que pasó en el capítulo 32 del Éxodo, donde ahí vimos la manifestación de adulterio e infidelidad de parte del pueblo durante la espera de las tablas de la ley. En ese momento, mientras Moisés estaba en la cima de la montaña con el Señor, abajo en las faldas de la montaña se daba rienda suelta a la idolatría, a la fornicación, dándole la espalda al Señor, siendo infieles a Él, y donde los hijos de Leví o la tribu de Leví fue excluida en este censo en Números 1, precisamente por haber manifestado fidelidad al Señor. Esto es muy importante porque en las travesías que el Señor hace pasar al pueblo de Israel, cada que los saca de un territorio para adentrarlos a otro, siempre el Señor va a hacer ciertas paradas donde en ese momento va a ser un conteo para auditar nuestro interior, para mostrarnos a nosotros cómo es que realmente estamos caminando delante de su presencia y si es que realmente nosotros decimos ser lo que somos. El carácter que manifestamos, la conducta que manifestamos dentro de la travesía es muy importante porque el Señor constantemente nos está hablando de separación, de consagración, de fidelidad, de entrega, y son palabras que parecieran muy fáciles de digerir, pero su significado es tan profundo que es necesario ir a la palabra y escarbar hasta llegar a la raíz e irnos al hebreo para poder comprender realmente la importancia que cobran estas palabras, por lo que el Señor constantemente las está repitiendo. Entonces, esta auditoría que el Señor hace constantemente a través de los censos
para nosotros es de vital importancia, porque nos está manifestando nuestra conducta delante de Él. Dentro de este capítulo y el capítulo 2 de Números, se analiza la posición o el acomodo o la distribución en la cual el pueblo se divide por tribus dependiendo del sector que les toca. Aquí nosotros estamos analizando también el nombre de Benjamín, que cobra importancia dentro de cada uno de los nombres de los 12 patriarcas, porque este nombre de Benjamín está asociado con parte de la misión de nuestro Mesías Redentor, Yeshua, donde el nombre de Benjamín significa hijo de la diestra o hijo del sur, y era el más pequeño de los hijos de Jacob. Escrituras que tenemos que analizar para poder comprender el significado de este nombre, que nos lleva a ampliar el panorama para comprender la misión profética y redentora de nuestro Mesías Yeshua. Éxodo 15:6, Isaías 53:1, Salmo 89:13, Salmo 63:8, Mateo 22:44. Cada una de ellas habla del significado del nombre de Benjamín como hijo de la diestra, donde hace alusión al Mesías Redentor. En el Salmo 89 vemos que el Señor nos habla de la diestra de misericordia, pero también encontramos en el Salmo 110, verso 1 y verso 2, donde el Señor muestra con claridad cuando se expresa de Yeshua, cuando dice en el Salmo, Yahweh dijo a Yahweh, siéntate a mi diestra. Y el que está sentado a la diestra del Padre es nuestro Redentor, el que nos compró a precio de sangre, el Mesías Yeshua. Todo esto lo comentamos porque es importante que no pasemos por alto el significado de los nombres y también de los números. Cada una de las cifras que viene descritas en la palabra, en cualquiera de los pasajes que vayamos a encontrar allí, menciona nombres, menciona posiciones geográficas, menciona coordenadas limitantes y también nos da números. Cada uno de ellos son importantes porque nos va dando una apertura para poder ampliar el mensaje que el Señor tiene en su palabra para mostrarnos al Mesías y la misión de en traer la redención a la humanidad y la restauración de todas las cosas. La importancia de el contar las cabezas que menciona el capítulo 1 de Números es muy importante porque ahí nos habla de los primogénitos. Solamente en el capítulo 1 podemos observar que durante el censo el Señor dio indicaciones a Moisés para que separara las tribus por familias y por cabeza de familia. Cada uno de ellos representaba al primogénito. Y aquí es importante porque se muestra con claridad que la tribu de Leví no fue contada en ese censo. Este censo nos muestra que es un principio divino, donde Él está haciendo separación, está haciendo algo nuevo, está creando, y es símbolo de división para mostrarnos consagración, para mostrarnos también la diferencia que el Señor hace entre un primogénito y el resto de las personas. ¿Por qué? Porque el primogénito tiene el llamado para obedecer y recibir la herencia del Padre para ser el guía del resto de la familia. Y eso es muy importante que nos quede claro para poder comprender cómo esta palabra de primogénito la vemos en repetidas ocasiones en los libros de la palabra, en los libros de la Biblia. Y cómo, si no tenemos el conocimiento de ello, vamos a comprender cosas muy diferentes. Y donde esta palabra es tan importante, es vital para comprender la misión profética de nuestro Salvador.
Aquí vemos a Abraham como identificarlo como uno de los primogénitos. ¿Por qué? Porque vamos a ir observando rasgos o características que nos van a señalar o están apuntando a identificar a estos primogénitos. Tienen cualidades que el Señor ha puesto, ha desarrollado en cada uno de ellos, incluso antes de que ellos sean llamados. Solamente cuando vienen al Padre empiezan a entender este proceso de la misión. Entonces, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Yahweh, practicando justicia y derecho, para que cumpla Yahweh sobre Abraham todo cuanto ha predicho sobre de él. Esto lo vemos en Génesis 18, versos 18 y 19. Esto está aquí, es muy importante porque nos muestra claramente el propósito principal de la misión de aquel que es llamado delante del Señor como un primogénito. Necesita la persona comprender que es llamado para recibir una herencia que es del Padre, una herencia que es de un valor incalculable, una herencia que es necesario que al momento que la reciba, necesita ser también preparado por ella para que a su vez, cuando ya tenga esta preparación por medio de la herencia, que es la palabra de vida, que es la Torá, que es la instrucción que conocemos como los primeros 5 libros de la ley, una vez que ésta empiece a preparar o a capacitar a la persona, tiene la misión de transmitir esta herencia o esta estafeta a los siguientes en mención. Esto es, a los miembros de su casa, a su familia, pero con el propósito también de que la misma palabra, en el momento que se exponga a los miembros de la familia, esta misma palabra revelará, como lo que es luz, revelará a aquel que es llamado a ser primogénito dentro de esa casa para que reciba la herencia y también la preparación para continuar el legado. Esto es importante, por lo tanto, necesitamos comprender la verdadera riqueza y la importancia que tiene el no solamente conocer la ley de Dios como la mayoría la conoce, sino la herencia que es los 5 libros de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Que conocemos también como instrucción divina o como la Torá. Entonces, esta palabra es vital, es importante porque es el legado que el Padre ha traído a través del Hijo, esto es Yeshua, para cada uno de los primogénitos, para que reciban esta enseñanza y a su vez sean capacitados por ella y capaciten al resto de su familia para que también en su familia salga identificado dentro de los hijos el siguiente que recibirá la estafeta para continuar con este legado. El Señor nos llama a través de la palabra y recibir la herencia a practicar lo que ahí se nos enseña. Y nos está hablando de justicia, derecho o equidad. Estas palabras son muy importantes porque necesitamos aprender cómo aplicar la palabra correctamente en nuestro diario caminar. Y el Señor a través de ella nos va a ir abriendo el panorama para explicarnos detenidamente el propósito que tiene la palabra en nuestras vidas y la misión que hay que cumplir. Cada uno de nosotros tiene una misión y esa misión se tiene que llevar a cabo de principio a fin. Y eso es obra del Padre. Por ello, cada uno de nosotros tiene que tener la obediencia que el Padre demanda para actuar en consecuencia del mandato que ha recibido. Para ello, necesitamos profundizar en la palabra y entregarnos de una manera que necesitemos
invertir más tiempo para estudiar y prepararnos para recibir este legado y continuar con el siguiente en cuestión. Una vez que Yahweh nos hace retornar a Él por medio del sacrificio del Mesías, nos lleva por esta travesía en el desierto, de la misma manera que lo hizo con el pueblo cuando lo sacó de Egipto y lo llevó en la travesía por el desierto hasta llevarlo al Sinaí. De esta misma manera el Señor lo hace con nosotros en nuestra vida diaria, para enseñarnos que todo depende de Él y que necesitamos su instrucción para caminar y conocer el camino de justicia y rectitud del cual Él constantemente nos está hablando en su palabra. Un ejemplo muy claro del llamado de un primogénito lo vemos manifestado en lo que es el sumo sacerdote. Las características que el Señor muestra en un primogénito, que son plasmadas en el sumo sacerdote, nos lleva a comprender la importancia que requiere cada uno de nosotros cuando tomamos en nuestras manos la herencia divina. Somos llamados a ser consagrados para Yahweh, como lo entendieron los recabitas, un grupo de personas que en el tiempo de Jeremías entendió lo que el Padre estaba manifestando a través de los profetas y lo que hizo fue actuar en consecuencia. Buscar esa separación, buscar esa consagración, buscar esa entrega, ese apartamiento, al ver que todo el mundo en su tiempo, como ahora nosotros, está contaminado, está lleno de perversión, está lleno de cosas que el Señor aborrece y que dejó escritas en su palabra y que nosotros debemos de conocer para apartarnos de ello. Por lo tanto, esta condición y este acto de los recabitas de apartarse para buscar esa relación que había en el huerto en un principio, los llevó a esa búsqueda de apartarse de todo lo que les estaba contaminando y decidieron irse a vivir a las cuevas, donde ellos buscaban esa misma relación que había en el huerto en un principio, donde el hombre tenía una relación directa con el Señor, donde podemos ver ahí la relación de cara a cara, donde el Señor se paseaba por el huerto y a través de un silbo o una brisa ligera empezaba a comunicarse con Adán. Esa es la comunión o la comunicación que nosotros, cada uno, debemos de buscar. Debemos retornar a las raíces, debemos de llegar a esa relación primaria donde desde un principio el Señor la dejó plasmada y que a través de los años y las generaciones se ha perdido y ahora a través del Mesías nos hace retornar. Y con esta porción de la Parashat, donde nos profundizamos en comprender el propósito de los que son llamados a ser primogénitos y la misión que estos demanda el Señor de ellos, nosotros debemos poner atención, estar vigilantes, estar atentos para lo que el Señor nos está mostrando y distinguir las características que envuelve a todo primogénito para ubicarlos no solamente en las Escrituras, sino también en nuestra vida, porque la palabra se tiene que hacer viva en cada uno de nosotros. Para detectar la primogenitura en cada uno de nosotros, es necesario que comprendamos lo siguiente. Génesis 15:13 nos habla de la salida de Egipto, donde los hijos de Israel eran oprimidos por Faraón y Yahweh, cumpliendo la promesa que le había dado a nuestro padre Abraham de que serían rescatados cuando cumplieran el tiempo del decreto que él había establecido donde estarían cautivos, enviaría a Moisés o levantaría un libertador donde hablaría por medio de él y mostraría señales y maravillas
para liberar al pueblo de la esclavitud, donde antes de la salida, la última plaga que el Señor manifiesta fue precisamente la de la muerte de los primogénitos. Un censo que se realizó ahí justo antes de partir rumbo al desierto. Y esto nos habla de separación, una separación que el Señor constantemente está haciendo y que nos lleva a nosotros a también analizar esa separación que el Señor marca ahí, porque nos está hablando de consagración, de una consagración que quizás todavía no comprendemos su valor, su importancia, pero es necesario que cada uno de nosotros vaya a las Escrituras y tenga realmente esa cercanía con el Señor a través de la palabra, para que a cada uno de nosotros nos esté hablando, nos esté confirmando, nos esté redarguyendo a través de su palabra de nuestra vida, para que así, en vez de estar lejanos, estemos cercanos a Él por medio del Mesías y estemos en un proceso de purificación donde a través de la palabra somos lavados constantemente. Pero si nosotros no tenemos el hábito de estar constantemente pegados a la palabra, entonces yo no estoy ejecutando lo que el Señor le dijo a Moisés. Dile al pueblo que durante el primer y segundo día laven sus vestiduras, porque al tercer día hay que subir a adorar. Entonces, si yo me estoy alejando de la palabra o evito exponerme a la palabra o disminuyo el tiempo de la exposición de la palabra en mi vida, yo no estoy cumpliendo ese mandato, por lo tanto, estoy en constante suciedad, aunque piense que yo estoy limpio. Por lo tanto, el Señor va a llegar el momento en que me va a poner en una situación para hacer un alto y mostrarme la condición que tengo con el único propósito de limpiarme, de purificarme. Y esto es necesario que cada uno de nosotros lo vaya comprendiendo y que no lo tome ni a la ligera. A través de cada proceso que el Señor nos hace vivir, cada prueba que el Señor nos pone, el único propósito que ellas tienen es limpiarnos, purificarnos. ¿Para qué? Para mantenernos ligados a Él. Y si es necesario meternos en un proceso donde funja como un horno de fuego, donde constantemente estoy entrando a Él para que caiga de mí la rebaba, como lo hace con la plata y con el oro, la impureza, yo debo de tomarlo en cuenta y entender que hay un proceso constante en mi vida de purificación, donde también me habla de tiempos precisos, porque Él constantemente marca un tiempo, un ciclo para cada cosa que Él estipula. Ahora, nosotros vamos a ver a través del proceso del peregrinaje del pueblo de Israel cosas importantes que el Señor marca ahí. La consagración, donde dice: conságrame a todo primogénito, todo aquel que abra matriz, de hombre como de animal. Pero este significado de primogénito es tan profundo que no solamente se queda en lo natural. Está hablando de un fundamento espiritual, donde si analizamos la palabra del Señor, constantemente vamos a ver que Él tomó como primogénito al segundo y no al primero. Y hay un porqué de ello. En el caso, por ejemplo, de Ismael con Isaac, tomó a Isaac como hijo de la promesa, como primogénito, porque así lo había designado, así se lo había anunciado a Abraham. Y cuando llegó así lo confirmó. ¿Por qué? Porque el Señor ya tiene escogidos aquellos que va a levantar como punteros, como lanzas, como guías, como líderes,
que van a encaminar a un grupo de personas ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Entonces, un grupo de personas es liderado por un guía, por un comandante en jefe, por un primogénito, por una persona que completamente se va a consagrar, se va a dedicar, se va a separar y se va a entregar al Señor. Este tipo de personas manifiestan estas características en su vida, en su comportamiento, y dejan de lado su propia vida para entregarse a la misión a la cual son llamados, a una entrega completa y total de fidelidad a nuestro Padre, donde Él les ha dado indicaciones precisas de la misma manera que lo hizo con Moisés o con Josué, para llevar a un grupo de personas por la travesía hasta hacerlos llegar a la tierra prometida. Entonces, necesitamos nosotros estar visualizando eso constantemente en nuestra mente para poder identificar esas características de primogénito en nosotros mismos y en los miembros de nuestra casa. ¿Por qué? Porque es importante, porque este legado se pasa a los hijos, y una vez que la palabra está en un hogar y las personas o miembros de ese hogar se exponen a la palabra, el Señor va a manifestar sobre qué miembro están las características del primogénito, porque a ese le es necesario despertar en el tiempo del Señor para recibir la herencia y continuar el legado. Lo importante de aquí es que esta persona tiene estas características ya mencionadas, aparte de que por sobre todas las cosas su interés principal va a ser exaltar el nombre del Señor constantemente en su vida y transmitirlo de la misma manera al siguiente que se ha levantado como primogénito, para que a su vez, cuando el primogénito que viene por delante para recibir la estafeta tenga el mismo llamado, la misma misión y el mismo enfoque de transmitir el nombre del Señor y el legado, exaltando el nombre que es por sobre todo nombre, al siguiente, y así sucesivamente. Hemos visto también que en las Escrituras, en los profetas, por ejemplo, si nos vamos al hebreo, encontraremos algo muy peculiar. Cada uno de los nombres de los profetas llevan en sí una marca, un sello que los distingue. Cada uno de ellos, en sus nombres, vienen grabadas dos letras importantes ahí, que es la contracción del nombre divino del Señor, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos, en este caso, aquí ponemos un ejemplo, en el caso de Yehoshua, que es Oseas y también es Josué, pero también es el nombre del Mesías, donde en ese nombre aparece la letra Yud y la letra Hei. Estas dos letras son importantes porque forman parte del nombre sagrado del Señor y están inmersas en el nombre de los profetas, porque nos indica posesión. Nos indica que estas personas le pertenecen a Dios, le pertenecen a Yahweh. Y esta palabra de posesión la encontramos en Éxodo 13, donde dice el Señor a Moisés: apártame a todo primogénito, conságrame a todo primogénito que abra matriz de hombre y de animal. Entonces, esta palabra habla de posesión, y esta es otra característica más de los que son llamados como primogénitos, porque ellos saben que son esclavos de un rey. Y por lo tanto, como esclavos de un rey, como el rey grande y poderoso que tenemos, Yahweh Sebaot, ellos solamente lo único que tienen que hacer es obedecer completamente las indicaciones que reciben de parte del Señor. Una vez que reciben las indicaciones, su deber es actuar en consecuencia, cumpliendo a cabalidad cada una de ellas.
sin cuestionar, sin desestimar, sin tomar solamente una parte de las indicaciones y la otra parte desecharlas. Estas personas automáticamente reciben la instrucción y la ejecutan sin preguntar por qué o para qué. Solamente actúan. Saben que no depende de ellos lo que les encomienda, sino que depende del Señor, porque todo es por su gracia y por su misericordia, pero también por su poder. Entonces, el ser humano, las personas que reciben este llamado, entenderán que no pueden hacer las cosas bajo sus fuerzas, bajo sus pensamientos, sino que depende completamente del Espíritu de Yahweh, donde Él se manifiesta en cada uno de ellos. También otra parte que nos llama mucho la atención a destacar dentro de las características de un primogénito es la doble porción. Esta doble porción nos habla de la palabra, de la instrucción divina, donde la misma palabra, al recibirla, necesita ser explicada, necesita ser revelada. Y esto solamente sucede cuando Yeshua, nuestro Mesías, a través del sacrificio, vino y murió y resucitó para traer la revelación, la interpretación correcta de cómo estar aplicando la palabra del Señor en nuestras vidas. Había diversas interpretaciones a través de las generaciones y los tiempos, donde constantemente había dos posturas, incluso tres, donde cada una de esas posturas defendía celosamente la interpretación que le daba a la palabra de Yahweh. Pero en el momento en que vino el Mesías a morir y resucitar, lo hizo como parte de su misión para traer la correcta interpretación de las palabras de Yahweh y traer la unificación de ello, para que todo ser humano sobre la tierra le conozca y aprenda a caminar como Él quiere que lo hagamos. Entonces, de esta manera, es importante conocer cómo esta doble porción está manifestada en la palabra, no solamente en la Torá, sino pasa a los profetas y la seguimos viendo en el tiempo del Mesías, durante los evangelios, porque Juan Bautista tenía esa doble porción que estamos aquí mostrando a través de la palabra con el llamamiento de primogénito. Esta doble porción le capacitó para cumplir su misión como profeta que anunciaría la llegada del Mesías Redentor. Entonces, esta doble porción que recibe todo primogénito le capacita para cumplir de principio a fin con la misión que le es encomendada. Lo vemos manifestado esto mismo también en el tiempo de Elías, donde él está a punto de ser arrebatado, de ser llevado por el Señor, y donde Eliseo, el profeta que el Señor estaba levantando para que tomara el lugar de Elías, recibiera esta doble porción. Elías, antes de partir, le hace una pregunta al profeta Eliseo: pídeme lo que quieras y te será hecho. Y la respuesta de Eliseo fue: quiero una doble porción de tu espíritu. No pidió riquezas, no pidió comodidades, no pidió tierras, no pidió esposa, no pidió familia. Pidió una doble porción del espíritu de Elías, donde esta doble porción cobra importancia suprema para la misión que es la que tiene que cumplir todo aquel que es llamado como primogénito del Señor. De esta manera, en el momento en que escucha estas palabras Elías del profeta Eliseo, en ese momento le dice que grande cosa ha pedido, que esto sucederá, se cumplirá, si en el momento en el que él se va, él está presente. Y así sucedió. Esta doble unción cayó sobre Eliseo porque era el siguiente que recibiría la estafeta para continuar con el legado de transmitir
a la siguiente generación y poner en alto el nombre de Yahweh, ese nombre que es por sobre todo nombre y que todo ser viviente sobre la tierra debe conocer. La importancia de recibir el legado o la herencia del Padre y transmitirla al Hijo, la vemos plasmada en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, donde el Señor nos hace una orden. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero también esto mismo lo vemos manifestado en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2, donde ahí mismo nos habla que tenemos que entregarnos completamente al Señor, rendirnos a Él. Dice que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio a Él, santo, agradable, que es el verdadero culto racional, es algo que pensado, ¿sí? Entonces no es algo que sale de la nada o emocional, es algo que está meditado, algo racional. Entonces mi vida tiene que ser testigo del nombre del Señor, porque una vez que yo recibo la instrucción de Él, tengo que empezar a aplicar cada una de las reglas o normas que vienen escritas en su palabra, para entonces yo ser testigo presencial de los hechos, de las maravillas de nuestro Dios, de la misma manera como lo hizo Moisés. Esto mismo el Señor nos lo habla en el verso 6 y 8 del mismo capítulo de Deuteronomio 5, donde dice la ordenanza: estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La palabra del Señor queda grabada en nuestra mente para que entonces esté por señal también en nuestra mano. Y eso habla de ejecución, eso habla de obediencia, eso habla de que yo tengo que ser hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Esto mismo el Señor lo marcó en Juan 14:10, donde dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Nosotros, cuando escuchamos la palabra del Señor, necesitamos ser atentos a ella para poder distinguir si realmente lo que yo estoy escuchando está escrito. Y para ello es necesario que yo esté constantemente meditando en la palabra, como lo dice el Salmo 1. ¿Por qué? Porque entonces, si yo me considero solamente un estudiante, pero que no me acostumbro a estudiar realmente la palabra, sino que nada más estoy habituándome a oírla, no me va a constar si realmente lo que yo estoy escuchando realmente está escrito. Por eso el hincapié es: escuchen y vayan a buscar la palabra para ver si lo que estamos escuchando realmente está escrito. ¿Por qué? Porque entonces yo me acostumbro a oír y no a escudriñar. Y puedo estar comiendo alimento adulterado que no solamente no me va a traer crecimiento, sino que genera muerte y corrupción, y me aleja de Dios. Por eso el hincapié de que constantemente nos estemos analizando a través de la palabra del Señor, invirtiendo tiempo en el estudio. Cada día tiene 24 horas. Bueno, de esas 24 horas, nosotros debemos invertir tiempo para estar examinándonos a la luz de la palabra de Dios, con el único propósito de conocerle más y estar cada día más cerca de Él. Transmitir este legado a nuestros hijos es una orden, no es una opción. De esta manera, nosotros encontramos la primogenitura en Isaac y en Jacob, donde ellos eran los segundos y no los primeros en abrir matriz, pero tenían las cualidades que el Señor nos ha ido mostrando en estos primeros minutos, donde podemos comprender que las características de un primogénito
las desarrolla el Señor, las hace crecer y las manifiesta en el tiempo que Él ya estipuló. Para, una vez que Él hace el llamado a la persona, aunque éste no conozca o no sepa que es primogénito, en el momento en que el Señor le habla, le va a manifestar la misión y el propósito que tiene de recibir esta herencia. La bendición es parte de la doble porción que recibe el primogénito. Vemos la escritura donde Jacob peleó, luchó, buscó que su hermano Esaú desdeñara esta primogenitura para él adquirirla, quedarse con esta doble porción y también con la bendición que viene en el legado. Esta bendición es muy importante porque, como se ve escrita en Génesis 27, del 27 al 29, y dice lo siguiente, nos va a abrir el panorama para poder comprender que estas palabras que vienen aquí, que parecieran un poco poéticas, hablan de una riqueza tan grande que solamente aquel que es primogénito irá comprendiendo lo que su Redentor le está hablando. Y él acercó y lo besó, y al oler a Isaac el aroma de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí el aroma de mi hijo, como el aroma del campo que ha bendecido Yahweh. Elohim pues te dé del rocío del cielo y de las fertilidades de la tierra y abundancia de grano y mosto. Pueblos te sirvan y naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos e inclínese ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor no solo manifiesta unos rasgos de consagración, de pureza, de entrega, de apartamiento, sino que recae la bendición de la palabra y las promesas y bendiciones que éstas traen. ¿En qué? En que esta palabra no solamente empezará a trabajar en el interior de aquellos que son primogénitos, sino que también estarán por señal dentro de un grupo de personas donde el Señor les está mostrando que ahí hay un tesoro que ya está germinando y que va a llevar un propósito y una misión para las personas que estén cerca de estos que son llamados primogénitos. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar la riqueza que el Señor ha puesto en cada una de esas personas para empaparse y ser como unas esponjas que van succionando la información viva que trae este tipo de personas para que a su vez se reproduzcan ellos y también ellos se reproduzcan en otros. Esto es lo que el Mesías dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Y eso es lo que nosotros ahora estamos entrando en esta estructura que el Señor dejó plasmada desde el principio y donde pareciera que quedó perdida en el tiempo. Pero el Señor tiene ciclos que cumplir, tiempos específicos, y este es uno de ellos, donde el Señor nos está llamando a retornar a su estructura, a su enseñanza y retomar la herencia que perdimos. El llamamiento es una elección que el Señor hace desde el principio y que nosotros ni siquiera sabemos la importancia que ésta tiene. El propósito de cuando el Señor le pidió en sacrificio a Isaac, al patriarca Abraham, esa palabra de sacrificio precisamente es importante porque esta palabra es primordial en aquel que es llamado como primogénito. Va a sacrificar su vida, va a destinar su vida exclusivamente al llamado del Señor. Estas personas, como lo vemos por ejemplo en el caso de Jeremías, no le permitió el Señor tener vida, no le permitió tener familia, no le permitió casarse, no le permitió tener hijos. ¿Por qué? Porque el llamamiento que tenía, en su caso, lo requería estando solo. Esto mismo también después lo vemos
con Saulo cuando él está solo y prefiere quedarse así para cumplir con la misión que le era encomendada de llevar el mensaje a ti y a mí. Y hoy, gracias a su entrega, a su dedicación, a cumplir cabalmente el mandato del Señor como primogénito, de entregarse, de separarse, de apartarse, es que tú y yo hoy tenemos acceso a la palabra y gracias a Él, por el mover del Señor, el Espíritu del Señor que lo movía a cumplir cabalmente en obediencia a su llamado, es que nosotros podemos hoy tener la palabra. Gracias a cada uno de los discípulos que obedeció el mandato de lo que el Señor les estaba demandando para que llevaran y esparcieran el mensaje divino a todas las naciones y que no hubiera un solo lugar en la tierra donde no se conociera o se escuchara el nombre de Yahweh. Esto es muy importante porque desestimamos el trabajo de cada una de estas personas que están escritas en la palabra, donde si ellos lo hubieran querido hacer por sí solos, no hubieran hecho absolutamente nada. Pero requerían el poder de Dios manifestado en sus propias vidas para llevarlos al cumplimiento en obediencia de ese mandato. Es ahora donde nosotros nos toca responder en obediencia, de la misma manera que ellos le respondieron al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. De esta misma manera el Señor está pidiendo, está demandando de cada uno de nosotros: levántate, esfuérzate y sé valiente, toma la herencia, porque ésta te capacitará para llevar el mensaje y que mi nombre sea exaltado por encima de todos los ídolos que han profanado la tierra generación tras generación y que han corrompido la humanidad con el único propósito de aniquilarla y dejarla devastada, separada del Señor. Nosotros ahora tenemos el poder de la palabra en nuestra vida que nos capacita a caminar en la instrucción divina. No tenemos excusa, no tenemos ninguna justificación una vez que el Señor nos ha dado la herencia a través del Mesías, como para que ahora nos quedemos cruzados de brazos, sentados en una silla y esperando que otros se levanten porque nosotros no podemos o no queremos. Ya no hay tiempo para hacer lo que hasta ahora hemos hecho, cruzarnos de brazos. El Señor nos está llamando a levantarnos en su poder. ¿Dónde me quiero yo quedar? ¿En la falda de la montaña o en la cima donde yo veré al Señor cara a cara como Moisés? Esa expresión de cara a cara se refiere a que si yo voy caminando siguiendo mis propios pensamientos, el Señor me dice: para y retorna. Porque Él está justamente aquí y yo voy en esta dirección contraria y el Señor me dice: para y regresa. Y entonces lo tengo cara a cara. Porque tengo que regresar a su instrucción. Tengo que estar en su presencia. En otro tiempo el Señor dijo que Él se dio la espalda, nos dio la espalda y se alejó de nosotros por nuestra iniquidad. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar el sacrificio del Mesías que hizo para regresarnos otra vez a Él y verle cara a cara, retornando hacia Él en la dirección correcta. Ya no caminar en un sentido opuesto, pero para ello se necesita obediencia, santidad, fidelidad, entrega, integridad, dedicación. Quizás son palabras muy fuertes en los oídos de muchos, pero son vitales para nuestra vida. Es vital que cada uno de nosotros regrese a la senda antigua, porque el reloj sigue marchando, sigue su curso y necesitamos ubicar en qué puerta yo me encuentro hoy. Si me encuentro aún en la puerta del muladar donde el Señor está sacando mi suciedad para llevarme a la siguiente puerta. Son paradas que el Señor hace, son censos que el Señor hace. El libro de Números es importante porque nos habla de estos censos, de esta auditoría que el Señor está haciendo en ti y en mí.
en cada uno de los que son llamados a retornar a la instrucción. No podemos despreciar el tiempo que Él nos ha asignado, el tiempo que Él nos está dando, este tiempo extra que nos está brindando, por gracia, por misericordia, por amor, porque por amor eterno nos ha amado. Y Él lo único que quiere es que tú y yo le obedezcamos, porque dijo el Mesías, si me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces mi Padre te amará y yo te amaré y vendré a ser morada contigo. Y hermanos, Shabbat Shalom.